Hola, hola, mis queridísimas mentes curiosas. Qué alegría tan grande teneros de nuevo por aquí. Bienvenidas y bienvenidos a Dimensionity, este rinconcito donde nos encanta, ya sabéis, asomarnos a los misterios más fascinantes del universo. Soy Arantxa Falconer y, de verdad, preparaos, porque el viaje que vamos a empezar hoy es de esos que te cambian la forma de ver las cosas para siempre. Os lo prometo, os va a volar la cabeza. Vamos a meternos de lleno en el principio holográfico. A ver, para un momento y piensa en la silla donde estás. ¿La sientes? ¿Sólida? ¿O en el calor de la taza que sujetas? Y si todo eso, absolutamente todo lo que vemos, lo que tocamos, incluso la sensación de ser nosotros, no fuera más que una proyección, algo así como un holograma increíblemente detallado y gigantesco. Suena guión de ciencia ficción, ¿a que sí? Pues agarraos fuerte porque la ciencia más puntera, la física teórica más avanzada, se lo está tomando muy pero que muy en serio. Para entender esta idea tan loca, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a una de las batallas intelectuales más épicas y apasionantes de la física moderna. Y cuando digo batalla, no exagero, se la conoce como la guerra de los agujeros negros, casi nada. Y en el centro de todo este lío, un gigante, el incomparable Stephen Hawking. Imaginad la escena, que la cuenta otro titán, Leonard Susskind. Están en una conferencia en una mansión elegantísima de San Francisco y Hawking, que siempre tenía ese brillo travieso en los ojos, esa sonrisilla pícara, suelta una bomba, así, como quien no quiere la cosa. Los agujeros negros destruyen la información. ¡Pum! A ver, para un físico eso es como decir que la gravedad a veces empuja hacia arriba. Es romper las reglas del juego. Susskind y su colega, el premio Nobel Gerard 't Hooft, se quedaron de piedra. Estaban convencidísimos de que Hawking tenía que estar equivocado. Era una sensación visceral, algo en lo más profundo de su intuición de físicos les gritaba que eso no podía ser, pero no tenían ni la más remota idea de cómo demostrarlo. El argumento de Hawking era endiabladamente bueno. Cuando los físicos hablan de información, no se refieren a las palabras de un libro o a los archivos de un ordenador, no. Para ellos, información es todo. Es la descripción completa y total de un objeto. Es la diferencia entre mi taza de café y la tuya. Es cada átomo que la compone, cada electrón, su posición exacta, su velocidad, su spin, todo el conjunto de datos cuánticos únicos que definen a ese objeto y lo distinguen de cualquier otro en la historia del universo. Vamos a ver, en nuestro universo, una de las leyes más sagradas, más fundamentales, es que la información se conserva. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Es un pilar sobre el que se construye casi toda la física. Si quemas un libro, por ejemplo, podrías pensar que la información de sus páginas se ha perdido. Pero no es así. La información sobre cada átomo de tinta y de papel no desaparece, simplemente se dispersa de una forma súper caótica. Se convierte en humo, en cenizas, en luz, en calor. Es un lío tremendo, imposible de recuperar en la práctica, claro, pero en teoría, si tuvieras un superordenador que ni nos imaginamos, podrías rastrear cada partícula y reconstruir el libro original. La información sigue ahí. Y de repente llega Hawking y dice, pues no siempre, en los agujeros negros, ¡zas!, se borra del universo para siempre. Y eso, para físicos como el propio Leonard Susskind o el premio Nobel Gerard 't Hooft, era simplemente inaceptable. Si la información puede desaparecer, entonces toda nuestra comprensión del universo, basada en la causalidad, en que el presente determina el futuro, se viene abajo. Sería como decir que el universo tiene amnesia, que puede olvidar cómo eran las cosas. Las leyes de la física dejarían de ser fiables. La batalla fue larguísima, duró casi 30 años, con debates, artículos y conferencias que eran auténticos duelos intelectuales. Pero al final, la evidencia teórica se inclinó del lado de Susskind y 't Hooft. Hawking, en un gesto de humildad científica que le honra, acabó reconociendo públicamente su error en 2004. La información no se pierde, se conserva. Los físicos tuvieron que aceptar una idea todavía más loca, que quizás, en su nivel más fundamental, el universo no está hecho de materia o energía como nos enseñaron en el colegio, sino de otra cosa, de información pura y dura. Esta frase tan corta y poética, "It from bit", acuñada por el visionario físico John Archibald Wheeler, lo resume todo. It se refiere a cualquier cosa que existe, un electrón, una estrella, una silla, una persona, la existencia misma. Y bit es la unidad básica de información, un sí o un no, un 1 o un 0.
Lo que Wheeler proponía, mucho antes de toda la guerra de los agujeros negros, es que la realidad física, lo que llamamos materia, emerge de la información, que el universo, en su esencia más profunda, es como un gigantesco ordenador cuántico. Cada partícula, cada fuerza, cada interacción no sería más que el resultado de un procesamiento de información a nivel cuántico. Una idea que en su momento sonó a filosofía, casi a misticismo, pero que se convirtió en la clave para resolver el enigma de los agujeros negros. De esa batalla intelectual que duró años, nació una solución tan elegante como extraña. Una respuesta que no solo resolvía el misterio del agujero negro, sino que, casi sin querer, nos daba una forma completamente nueva de ver el cosmos entero. La respuesta holográfica. Primero, paremos un segundo y recordemos qué es un holograma. Todos hemos visto uno, seguro. ¿Sabéis esas pegatinas o tarjetas de crédito que al moverlas muestran una imagen en 3D? Pues toda esa información que crea la ilusión de profundidad, de volumen, está codificada en la superficie plana, en 2 dimensiones de la pegatina. Y esta idea tan extraña que nació para salvar la información de ser destruida en los agujeros negros, nos deja con una conclusión que es, y quiero que os quedéis con esto, la primera gran pista de nuestro misterio. Es fundamental. Lo que esto nos dice es que, de alguna manera, el universo sabe cómo comprimir la realidad. Nos dice que toda la información necesaria para describir un volumen tridimensional, ya sea una habitación, un planeta, una galaxia o una persona, puede ser codificada sin perder ni un solo bit en una superficie plana en 2 dimensiones. Es como si todo el contenido de una película en 3D, con su profundidad y su volumen, estuviera grabado en la superficie plana de un Blu-ray. Vamos a retener esa idea, ¿de acuerdo? La información de algo 3D puede guardarse en una superficie 2D. Guardadla en un rincón de la mente porque ahora vamos a dar un salto gigantesco. Dejamos el cosmos y los agujeros negros y nos vamos a meter en un universo completamente distinto, el que llevamos dentro de nuestra cabeza. Para meternos de lleno en este laberinto fascinante, vamos a empezar con una pregunta que a primera vista parece de lo más inocente. ¿Dónde se guarda un recuerdo? Pensemos un momento en ello. Traigamos a la mente, no sé, el olor de la casa de nuestros abuelos o la sensación del primer beso. ¿Dónde está eso? O sea, físicamente, ¿en qué parte del cerebro reside esa información? ¿Es una neurona? ¿Un grupito de neuronas que se encienden? Durante mucho tiempo, la ciencia intentó encontrar la cajita donde guardamos cada recuerdo. La idea más lógica, la que se nos ocurriría a todos, ¿verdad?, era pensar en el cerebro como si fuera, pues eso, un archivador gigantesco, o un ordenador, con sus carpetas y sus archivos. La teoría era que cada recuerdo tenía su sitio. El recuerdo de tu perro de la infancia estaba en la carpeta de mascotas, el de las tablas de multiplicar en la carpeta de matemáticas. Parecía súper ordenado y lógico. Se pensaba que existía una correspondencia directa. Ves una silla y en tu cerebro se crea una especie de archivo silla en un lugar concreto. Si se dañaba esa parte del cerebro, adiós al recuerdo de la silla. Era un modelo muy mecánico, muy tangible. Y esa idea tiene un correlato muy potente en la neurociencia gracias al trabajo de Karl Pribram, un neurocientífico de Stanford. Pribram se pasó la vida buscando el engrama, el lugar físico donde se almacenan los recuerdos en el cerebro, y nunca lo encontró en un lugar concreto. Podía quitar grandes partes del cerebro de una rata y la rata seguía recordando cómo salir del laberinto. Esto le llevó a una conclusión revolucionaria. Los recuerdos no están localizados, sino distribuidos por todo el cerebro como en un holograma. Una de las propiedades más alucinantes de un holograma es que si lo rompes en pedacitos, cada pedacito contiene la imagen completa, solo que con menos resolución. Pribram se dio cuenta de que el cerebro funcionaba igual. Esto explicaba los extraños experimentos de Wilder Penfield, que al estimular con electrodos los lóbulos temporales de sus pacientes, estos no recordaban un dato, como el nombre de mi perro era Fido, sino que revivían la experiencia entera, con los olores, los sonidos, las emociones, como si se proyectara una escena holográfica en su mente. La idea de el todo en cada parte es fundamental. Para entender esto tenemos que hablar de otro genio, el físico David Bohm, que fue colega de Einstein. Él propuso que existen 2 niveles de realidad. El que percibimos, el mundo de los objetos separados, las mesas, las sillas, las personas, él lo llamó el orden explicado o manifiesto, es el mundo de las apariencias. Pero debajo de eso hay un nivel de realidad mucho más profundo y fundamental,
el orden implicado u oculto. En este orden implicado todo está interconectado, no hay separación, es una totalidad indivisa, un todo sin costuras. La analogía que usaba, y que es brillante, es la de la gota de tinta en glicerina. Imagina un cilindro de cristal lleno de glicerina, que es un líquido muy espeso y transparente. Dejas caer una gota de tinta negra en él. Ahora empiezas a girar una manivela muy lentamente que hace rotar un cilindro interior. La gota de tinta se estira, formando un hilo cada vez más fino, hasta que desaparece. Parece que se ha perdido, que se ha disuelto, pero no es así. Su orden está ahora implicado, oculto en la glicerina. Si ahora giras la manivela en sentido contrario, ¡magia! La gota de tinta vuelve a aparecer, se despliega de nuevo. Bohm decía que nuestra realidad es así. El mundo que vemos es la gota visible, el orden explicado. Si la realidad fundamental es ese orden implicado, ese mar de frecuencias e interferencias donde todo es uno, ¿cómo es que nosotros percibimos un mundo de objetos separados, de cosas? Esta frase encapsula la consecuencia más profunda de todo esto. Si el universo, en su nivel más básico, es información, si lo que percibimos como realidad 3D es una proyección, entonces la distinción tan clara que hacemos entre lo físico, lo material, y lo mental, lo inmaterial, empieza a difuminarse peligrosamente. ¿Qué es la información, al fin y al cabo? ¿Qué es un pensamiento? ¿Son patrones? ¿Son datos? ¿Son ideas? La física más avanzada nos está diciendo que la realidad sólida es mucho menos sólida de lo que parece y que quizás se parece más a una idea, a una estructura de información, a un gran pensamiento cósmico que a un montón de bolitas materiales chocando entre sí. Y esto nos lleva inevitablemente a mirar hacia adentro. La idea holográfica sugiere que nuestro cerebro actúa como el mecanismo que gira la manivela. No crea el mundo de la nada, sino que toma una porción de ese dominio de frecuencias, de esa totalidad, y la decodifica, la despliega para construir la realidad que experimentamos con nuestros sentidos. Sería como una radio. Las ondas de radio de todas las emisoras están a nuestro alrededor ahora mismo, en esta misma habitación, pero no las oímos. Necesitamos un aparato, una radio, que sintonice una frecuencia concreta y la convierta en sonido, en música. Quizás nuestro cerebro es una especie de radio biológica ultra sofisticada que sintoniza una banda muy estrecha del holograma cósmico y la convierte en la vida cotidiana. Hay más evidencias que apoyan esta visión. El investigador ruso Nikolai Bernstein hizo un experimento fascinante en los años 30. Vistió a unos bailarines de negro, les puso puntos blancos de luz en las articulaciones y los grabó bailando sobre un fondo negro. Lo que obtuvo fue una danza hipnótica de puntos de luz, pero lo interesante vino después. Analizó matemáticamente esos movimientos y descubrió que podía traducirlos a un lenguaje de formas de onda, de frecuencias, usando una herramienta llamada transformada de Fourier. Y lo más increíble es que este lenguaje matemático era exactamente el mismo que se usa para describir cómo se crea un holograma. Esto sugiere que nuestro cerebro no solo percibe el mundo en forma de frecuencias, sino que también controla nuestro cuerpo traduciendo intenciones, quiero levantar el brazo, en patrones de frecuencia que los músculos ejecutan. Llegados a este punto, tenemos dos puzzles sobre la mesa que en principio no tienen nada que ver. Por un lado, un puzzle sobre agujeros negros y cómo guardan la información en el cosmos. Y por otro, un puzzle sobre cómo nuestro cerebro guarda los recuerdos. Son dos historias que parecen ir por caminos totalmente paralelos. Pero, ¿y si en realidad no son dos historias, sino dos capítulos del mismo libro? ¿Y si son dos caras de la misma moneda? Y cuando juntas estas dos pistas, la del cosmos y la de la conciencia, es cuando nace el principio holográfico en todo su esplendor. Esta teoría, que fue propuesta formalmente por Gerard de Hooft y desarrollada a fondo por Leonard Susskind, postula algo que parece sacado directamente de una película de Christopher Nolan. Lo que sugiere es que nuestro universo, con sus 3 dimensiones de espacio que conocemos, alto, ancho, profundo y su dimensión de tiempo, podría no ser la realidad fundamental, que en cambio podría ser una proyección, un holograma, generado a partir de información que está escrita o codificada en una superficie lejanísima. Parémonos a pensar un segundo en lo que esto significa. Es brutal.
Significa que la solidez de la silla en la que estamos, la distancia a las estrellas, el paso del tiempo, todo lo que percibimos como real, podría ser una especie de ilusión. Bueno, no una ilusión en el sentido de que no exista, sino más bien una construcción, algo que emerge de un código, de una capa de información bidimensional que es mucho más fundamental. Es exactamente la misma idea que un videojuego en 3D. Los personajes y los mundos que vemos en la pantalla nos parecen tridimensionales y reales dentro del juego, pero en el fondo son solo proyecciones de un código, de ceros y unos que están en un chip. Vale, respiremos hondo un momento, porque si esta idea tan salvaje es correcta, aunque sea solo en parte, las implicaciones para nuestra vida, para cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos, son enormes. Esto ya no es solo física teórica para pizarras llenas de ecuaciones. Esto tiene consecuencias filosóficas, espirituales y hasta prácticas muy, muy profundas. Esta idea nos lleva directamente a un concepto místico y filosófico antiquísimo, presente en muchísimas culturas. El todo está en la parte. Si el universo es un holograma, cada fragmento, por minúsculo que sea, contiene la información del todo de forma plegada. La galaxia entera está codificada en la punta de tu uña. La historia del cosmos está codificada en cada célula de tu cuerpo. Esta idea de que el microcosmos refleja el macrocosmos, el famoso como es arriba es abajo de la alquimia, de repente adquiere un sentido científico asombroso y literal. Si la mente es la que descodifica la realidad desde esa capa de información más profunda, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y lo externo, el mundo físico, podrían ser dos aspectos del mismo fenómeno. Esto podría explicar por qué la visualización o el efecto placebo pueden tener efectos físicos tan potentes. Hay estudios, como los del Dr. Carl Simonton con pacientes de cáncer, que demostraron que aquellos que visualizaban de forma vívida su sistema inmune como un ejército poderoso, luchando contra células débiles y confusas, tenían mejores resultados. Pensemos en los experimentos del neurocirujano Wilder Penfield. Durante operaciones a cerebro abierto, al estimular un solo punto diminuto del cerebro de un paciente con un electrodo, podía hacer que reviviera un recuerdo completo con una viveza brutal. No era recordar, era estar allí, con los sonidos, los olores, las emociones, todo. O las ideas del psiquiatra Carl Jung sobre el inconsciente colectivo, esa especie de base de datos de mitos y arquetipos compartida por toda la humanidad, como si cada mente individual fuera un fragmento que contiene el patrón del todo. O incluso en algo tan práctico como el poder de la visualización, donde una imagen mental de sanación parece poder afectar a la química de todo el organismo. El principio se repite una y otra vez. La totalidad de la experiencia parece estar contenida en una pequeña parte. Vamos a desglosarlo un poco para que se vea más claro. Lo primero, que la realidad tal y como la experimentamos es en esencia una proyección. El espacio y el tiempo, que nos parecen el escenario fijo de nuestras vidas, serían construcciones de nuestra percepción, generadas a partir de esa otra capa más profunda. Lo segundo, que si la realidad es en el fondo información, nuestra conciencia no es un simple espectador pasivo que mira la película. Podría ser el mecanismo mismo que lee esa información, que la descodifica y la convierte en la experiencia del mundo que tenemos. Y lo tercero, que para mí es lo más bonito y revolucionario. Si el universo es un holograma donde el todo está en cada parte, entonces la separación es una ilusión. La idea de que somos individuos aislados, separados del resto y del cosmos, se desvanece. Y todo este viaje nos deja flotando ante la pregunta más grande y misteriosa de todas. Si todo es una proyección, si vivimos en un gran holograma cósmico, ¿de dónde viene la luz? ¿Quién o qué es el proyector? ¿Es una entidad que llamamos Dios? ¿Una supercivilización de otra dimensión? ¿Es la conciencia universal, ese todo del que formamos parte y que se experimenta a sí mismo a través de nosotros? ¿O es que el universo se proyecta a sí mismo en un bucle infinito y eterno, sin principio ni fin? No tengo la respuesta, claro. Quizás nadie la tenga todavía. Pero solo el hecho de poder hacernos esta pregunta, de asomarnos a este abismo fascinante de la realidad, es sencillamente el mayor regalo de tener una mente consciente. Y con esto llegamos a la reflexión final, que para mí es la más potente y la que nos llevamos a casa.
Si el universo es un holograma y si el principio de que el todo está en cada parte es una ley fundamental de la naturaleza, ¿qué significa eso para nosotros, para un ser humano? Pues significaría que cada individuo no es una pieza aislada y diminuta de un cosmos indiferente. Significaría que cada uno de nosotros contiene de alguna manera el universo entero. Que en cada célula, en cada pensamiento, en cada átomo de nuestro ser reside el patrón completo de la totalidad. Si eso es cierto, la pregunta final es inevitable. ¿Cuál es el verdadero alcance de nuestro potencial? Con esa pregunta inmensa flotando en el aire, lo vamos a dejar por hoy. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje tan increíble por el universo holográfico. Ha sido un auténtico placer compartir estas ideas con vosotros. Soy Arantza Falconer y os espero la próxima semana aquí en Dimensionity para seguir explorando juntos los misterios del cosmos y de nosotros mismos. Un abrazo enorme y hasta muy pronto. ¡Chao!